Bienvenido, tu canal bíblico, La Esperanza Celestial. Siéntate, relájate y deja que la palabra de Dios te consuele. Jesús te ama. ¿Alguna vez viviste un momento en el que parecía que nada ni nadie podía ayudarte, y aún así algo dentro de ti susurró que todavía había esperanza, aunque fuera la última? ¿Has sentido ese impulso profundo del alma que te dice que no te rindas, incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario? Hoy quiero llevarte a una de las historias más profundas y emocionantes de toda la Biblia, una historia que revela el poder de la fe cuando supera límites humanos, barreras sociales e imposibilidades físicas. ¿Y si te dijera que existe una mujer en las Escrituras cuya fe no solo transformó su vida, sino que también se convirtió en un símbolo eterno de valentía espiritual y confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando el mundo la veía como alguien sin valor? Antes de comenzar, déjame decirte algo simple, pero muy importante. Si aún no estás suscrito a este canal, quiero pedirte con mucho cariño, casi como quien extiende la mano a un amigo, suscríbete. Aquí caminamos juntos por la palabra de Dios, y cada video que ves no solo fortalece tu fe, sino que también ayuda a YouTube a enviar este mensaje a otras personas que están sufriendo en silencio y que necesitan escuchar exactamente lo que tú estás oyendo ahora. Cuando te suscribes, estás diciéndole al algoritmo y al cielo: yo elijo aprender más sobre Dios, yo elijo fortalecer mi espíritu, yo elijo caminar en la fe. Así que, si puedes, haz clic en el botón de suscribirse y deja tu like. Eso hace una diferencia enorme, más de lo que imaginas. Ahora respira profundo y prepara tu corazón, porque hoy vamos a sumergirnos en la historia de la mujer con flujo de sangre, una historia que muchos conocen superficialmente, pero pocos comprenden en profundidad. Una historia que habla de dolor, desprecio, aislamiento y vergüenza, pero también de valentía, determinación y una fe tan audaz que rompió barreras humanas y espirituales. Una fe que tocó a Jesús de una manera tan intensa que hizo que el propio Hijo de Dios se detuviera en medio de la multitud. ¿Y si te dijera que esa misma fe que transformó la vida de esta mujer puede transformar la tuya también? Que las respuestas que buscas tal vez estén escondidas precisamente en el coraje que ella tuvo para actuar cuando todo parecía perdido. La verdad es que esta historia no trata solo de una sanidad física. Trata de restauración emocional, liberación espiritual y del Dios que ve cada lágrima y que responde al corazón que cree, incluso cuando el cuerpo ya no soporta más. En este video vas a entender cómo esta mujer enfrentó 12 años de sufrimiento, humillación y rechazo, y aún así encontró fuerzas para levantarse y decir: yo todavía creo. Vamos a hablar sobre lo que realmente significa tocar a Jesús con fe, sobre la diferencia entre estar cerca de Él y alcanzarlo de verdad, y sobre la revelación especial que dejé para la penúltima parte del video, una revelación capaz de cambiar la forma en que ves tus propias luchas y las barreras que te rodean hoy. Pero antes de sumergirnos en este viaje, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase: yo creo en el toque de la fe. Esa frase será tu declaración espiritual, como alguien que está listo para recibir lo que Dios tiene reservado hoy. Escribir esto no es solo un gesto. Es un acto de fe, un compromiso con la palabra y una petición silenciosa para que Dios obre en tu vida así como obró en la vida de aquella mujer. Prepara tu corazón, porque hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Vamos a comenzar esta caminata espiritual y descubrir la fuerza que existe dentro de una fe que no acepta límites, una fe que toca lo imposible. El dolor invisible que moldea la fe. Imagina cargar un sufrimiento que nadie ve, pero que te consume por dentro todos los días. Un dolor que no solo debilita el cuerpo, sino que también corroe el alma. Así vivía la mujer del flujo de sangre. 12 años. No 12 días, no 12 semanas, no 12 meses. 12 años. Un periodo tan largo que muchos ya habrían desistido, se habrían entregado a la desesperación o creído que Dios se había olvidado completamente de ellos. Pero ella permaneció. Herida, sí. Desgastada, sí. Pero viva. Y eso es importante, porque mientras hay vida, hay propósito, y mientras hay propósito, Dios sigue escribiendo capítulos que nadie puede prever. En aquella época, su condición no era solo física. Según la ley, una mujer con un flujo continuo era considerada impura. Eso la alejaba de la sociedad, de la familia, de las celebraciones religiosas, de los abrazos, de las conversaciones. No podía acercarse al templo ni participar en la comunión del pueblo de Dios. Era como si estuviera viva,
pero apagada, invisible a los ojos del mundo y marcada como alguien sin valor. ¿Cuántas veces te has sentido así? Excluido, olvidado, como si tu dolor no importara y como si nadie viera lo que estás pasando. Esta mujer despertaba cada día con un cuerpo debilitado y un alma aplastada por el peso del rechazo. La enfermedad drenaba su fuerza, pero el abandono drenaba su esperanza. Cada lugar al que intentaba entrar le recordaba que su presencia no era bienvenida. Y eso es más doloroso que cualquier enfermedad. Porque el dolor físico puede ser tratado, pero el dolor emocional, cuando es ignorado, crea cicatrices profundas que tardan años en sanar. Aún así, esta mujer no se rindió. Ella buscó médicos, pidió ayuda, intentó soluciones, invirtió todo lo que tenía. La Biblia dice que gastó todos sus recursos tratando de ser curada, pero en vez de mejorar, empeoró. Este detalle es profundo, porque nos muestra algo sobre el sufrimiento humano. A veces hacemos de todo, usamos toda nuestra fuerza, invertimos cada centavo, suplicamos por respuestas, pero nada cambia. Y aún sin resultados, el simple hecho de seguir buscando ya revela que, en el fondo, había algo dentro de ella que no había muerto. Una llama, tal vez pequeña, pero persistente. Una llama llamada esperanza. Y aquí comienza la primera gran lección espiritual de este video: Dios no ignora a quien sigue intentando, incluso cuando todo parece sin salida. Muchas personas confunden fe con ausencia de dolor. Pero la verdad es que la fe nace en medio del dolor. Ella se moldea en los valles más oscuros, en los días en los que piensas que no puedes más, en las noches en las que lloras solo, sin nadie cerca para consolarte. La fe no crece en las victorias. Crece en las derrotas, cuando el corazón insiste en creer a pesar de lo que los ojos ven. Esta mujer pasó más de una década esperando que algo sucediera, sin saber que, en ese mismo momento, Dios estaba preparando un encuentro que cambiaría su historia para siempre. Ella no tenía idea de que el Hijo de Dios pasaría por su ciudad justamente ese día, a esa hora, en ese instante en que su esperanza estaba casi apagándose. Y así es como Dios obra: cuando tú crees que ya no puedes más, Él está organizando el escenario para una intervención divina. Y tal vez tú estés viviendo tu año 12 ahora. Tal vez sea el año del cansancio, de la espera prolongada, de oraciones que parecen no ser respondidas. Pero así como ocurrió con esta mujer, tu historia no termina en el dolor. El dolor es solo un capítulo, no el libro entero. Y Dios no permite que atravieses un desierto sin haber preparado un encuentro que va a cambiar el rumbo de tu camino. Nota algo importante: esta mujer no era famosa, ni respetada, ni reconocida. Era alguien común, quebrantada, frágil, invisible. Y eso es profundamente poderoso, porque muestra que Jesús no vino solo para los fuertes, los sanos o los exitosos. Él vino para los cansados, los heridos, los rechazados, los ignorados por la sociedad. Él vino para personas como ella. Para personas como tú. La transición hacia el próximo bloque es una invitación a ir más profundo en esta historia. Porque mientras ella luchaba sola contra el dolor y el rechazo, algo extraordinario estaba a punto de suceder: ella escuchó hablar de Jesús. Y esa simple información, esa semilla plantada en el corazón, se convertiría en el punto de giro de su vida. En el próximo bloque, vamos a entender el momento exacto en que su fe despierta con fuerza y cómo eso la impulsa a hacer algo que cambiaría su historia. El despertar de la fe que nace de una simple noticia. Después de 12 años rodeada por el dolor, la vergüenza y un silencio que parecía interminable, la vida de aquella mujer comenzó a cambiar por algo aparentemente pequeño: una noticia. No fue una curación instantánea, no fue una visión celestial, no fue un milagro espectacular ocurriendo ante sus ojos. Fue simplemente una información, algo sencillo que podría haber pasado desapercibido para cualquier otro. Ella oyó hablar de Jesús. Y esa semilla, pequeña como un grano de mostaza, encontró un terreno fértil en un corazón cansado, pero aún capaz de creer. A veces Dios trabaja así. Él no comienza con un terremoto, comienza con un susurro. No empieza con una respuesta completa, sino con una chispa. Una frase, un testimonio, una historia, un versículo, un video. Algo que parece pequeño, pero que entra en el corazón en el momento exacto. Porque Dios sabe cuándo es la hora de encender nuevamente la fe que casi se apagó. Y con aquella mujer no fue diferente. Cuando ella escuchó hablar de Jesús,
su corazón reaccionó. Tal vez fue un apretón en el pecho, tal vez un brillo interior, un impulso casi involuntario que decía, ve hasta él. Algo despertó dentro de ella. La noticia sobre Jesús traía esperanza porque hablaban de alguien diferente. Alguien que no rechazaba a los impuros, alguien que tocaba a los intocables, alguien que sanaba a los incurables. Jesús era conocido por cruzar fronteras que nadie más se atrevía a cruzar. Él no solo predicaba a multitudes, sino que extendía la mano a individuos que vivían al margen. Y ese detalle, ese estilo único de Jesús, tocó su corazón de una manera que nadie había logrado en años. Ella oyó que él sanaba, que restauraba, que liberaba, que miraba a las personas a los ojos. Y tal vez surgió dentro de ella la pregunta, ¿será que él podría verme a mí? ¿Será que él podría tocarme? ¿Será que él podría acogerme después de todo lo que viví? Esas preguntas son comunes en almas heridas, pero aún mezcladas con miedo, llevan una chispa de fe. Y esa chispa es todo lo que Dios necesita para comenzar algo sobrenatural. Cada persona que se encontraba con Jesús tenía una historia única, y ahora aquella mujer necesitaba decidir qué haría con la noticia que había escuchado. Tenía dos opciones: creer que era solo otro comentario sin resultado real, o decidir que esa sería su última oportunidad de experimentar algo nuevo. Y fue en ese punto que su fe despertó de verdad. No fue una fe teórica, distante, abstracta. Fue una fe viva, que pedía acción, movimiento, coraje. Una fe que no acepta quedarse quieta. La fe genuina siempre produce movimiento. Y aquí está una lección profunda para todos nosotros. Muchas personas dicen tener fe, pero continúan en el mismo lugar. La fe de aquella mujer era diferente. Ella creyó y decidió actuar. Podría haber dicho, Jesús pasa por tanta gente importante, yo soy solo una mujer impura. O podría haber pensado, no puedo aparecer en público, puedo ser castigada, humillada, puedo causar un escándalo. Pero la fe no pregunta si es conveniente, la fe pregunta si es necesario. Y para ella era necesario. Era urgente. Era ahora o nunca. La Biblia no dice cuánto tiempo reflexionó antes de salir de su casa, pero podemos imaginar el torbellino dentro de ella. Miedo, vergüenza, ansiedad, fragilidad física, y al mismo tiempo esperanza, osadía y una fuerza que ella ni sabía que aún tenía. Aquella noticia sobre Jesús se transformó en la última llama de coraje que le quedaba. Y ella decidió ponerla en práctica. Tal vez tú también hayas oído hablar de Jesús desde hace mucho tiempo, pero aún no diste el paso que tu alma te pide. A veces, la diferencia entre seguir sufriendo y comenzar a vivir algo nuevo está en prestar atención a esa noticia y dejar que ella te mueva. Así como aquella mujer, puede que estés a las puertas del día que dividirá tu historia entre un antes y un después. A partir de ese momento, ella ya no sería solo alguien que escuchó. Se convertiría en alguien que buscó. Y eso lo cambia todo. Su siguiente paso sería enfrentar a la multitud. Una multitud que podría rechazarla, juzgarla, empujarla para lejos. Pero ella ya no estaba guiada por el miedo. Ahora era movida por una fe que acababa de despertar y que crecía a cada paso. En el próximo bloque, caminaremos con ella por las calles, entenderemos lo que ese momento significaba espiritualmente y descubriremos cómo cada paso débil físicamente, pero fuerte espiritualmente, la acercó a un encuentro que transformaría no solo su cuerpo, sino también su alma. La caminata difícil hacia lo imposible. La decisión estaba tomada. La mujer del flujo de sangre sabía que no podía seguir viviendo como estaba. La noticia sobre Jesús había despertado algo que ella no sentía hacía mucho tiempo, la sensación de que quizá, solo quizá, su historia todavía tenía cura. Pero saber no es lo mismo que hacer. Saber no cambia nada si el corazón no tiene el coraje de dar el primer paso. Y ahora ella estaba a punto de enfrentar una caminata que, para cualquier otra persona, sería solo un trayecto común, pero para ella era una travesía entre la muerte emocional y la vida espiritual. Imagina por un momento lo que significaba salir de casa en aquella condición. Una mujer considerada impura no podía estar entre las personas. No podía tocar a nadie. Ni siquiera podía ser vista. Ella corría el riesgo de ser criticada, empujada, humillada públicamente. Y no solo eso,
Su cuerpo debilitado quizá mal soportaba el camino hasta Jesús. Cada movimiento debía causarle dolor. Cada paso debía exigirle un esfuerzo doble. Y aún así, ella fue. Porque cuando la fe despierta, grita más fuerte que el miedo. Empuja hacia adelante incluso cuando el cuerpo quiere detenerse. Aquella mujer caminaba lentamente por las calles estrechas, probablemente cubierta con un manto para no llamar la atención. Tal vez miraba a los lados con temor de ser reconocida. Tal vez sentía su corazón acelerarse con cada sonido, temiendo que alguien notara su presencia y la echara de allí. Pero dentro de ella había algo más fuerte que todo eso, la certeza de que Jesús era su única oportunidad. La fe hace eso. Nos hace enfrentar aquello que tememos porque sabemos que la recompensa es mayor que el riesgo. Y mientras avanzaba, la multitud comenzaba a volverse más densa. Personas de todo tipo rodeaban a Jesús. Hombres, mujeres, niños, curiosos, desesperados, algunos buscando milagros, otros solo observando. Era un mar de gente. Para una persona saludable ya sería difícil llegar hasta él. Para una mujer débil, aislada durante años y considerada impura, era prácticamente imposible. Pero es justamente ahí donde la fe se revela, en la decisión de caminar hacia lo imposible. Cada vez que ella daba un paso, era como si enfrentara no solo a la multitud, sino también los años de dolor que cargaba. Luchaba contra el cansancio, contra la vergüenza, contra el miedo, y contra todas las voces internas que podían decir, no lo vas a lograr. ¿Cuántas veces tú también escuchaste esas voces? ¿Cuántas veces estuviste tan cerca de algo nuevo, pero casi desististe porque te parecía demasiado difícil, demasiado distante, demasiado imposible? Pero aquella mujer continuó. Tal vez con las piernas temblando, tal vez con el cuerpo debilitado, tal vez con el corazón disparado. Estaba físicamente frágil, pero espiritualmente más fuerte que nunca. Y aquí está una de las verdades más profundas de esta historia: la fuerza espiritual no depende de las condiciones físicas. Cuando el espíritu se levanta, el cuerpo sigue. Cuando la fe toma el control, el miedo pierde su poder. Ella veía a Jesús a lo lejos, pero cada persona delante parecía un obstáculo más. Aún así, se metía entre la gente, se inclinaba, sostenía las vestiduras, intentaba pasar desapercibida. No quería atención, no quería que nadie la viera, no quería causar confusión. Solo quería al Maestro. Solo quería acercarse lo suficiente para tocar algo que fuera de él. Y lo más impresionante de esta caminata es que nadie sabía lo que aquella mujer estaba viviendo. Nadie allí imaginaba su drama silencioso, su lucha interna, su dolor escondido. Y eso nos recuerda algo profundo: a veces las mayores batallas son invisibles. Las personas te ven caminar, pero no ven el peso que cargas. Ven tu sonrisa, pero no ven tu lucha. Así fue con ella. Una guerrera silenciosa abriéndose paso entre la multitud para alcanzar a Jesús. Y mientras avanzaba, algo espiritual acontecía. Cada paso suyo estaba acompañado por un movimiento invisible del cielo. Así como Dios guió los pasos de Abraham, así como sostuvo a David, así como fortaleció a Elías en el desierto, ahora sostenía a aquella mujer. Porque Dios nunca abandona a quien decide ir a su encuentro. Nunca. Su caminata no fue rápida, no fue fácil, no fue cómoda. Pero fue transformadora. Porque la fe no se trata de la velocidad con la que llegas, sino del coraje de ir, incluso cuando todo parece desfavorable. Y cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca como para ver claramente a Jesús, algo dentro de ella se afirmó. Era el momento decisivo. Ella sabía, en lo más profundo de su alma, que estaba a punto de tocar el milagro que el cielo había reservado para ella. En el próximo bloque, viviremos el instante más audaz de su historia, el gesto que lo cambió todo. El toque que atravesó lo natural y activó lo sobrenatural. El toque que rompió lo imposible. Ella finalmente estaba cerca. Después de enfrentar el dolor, el miedo, el juicio silencioso de las personas a su alrededor y la multitud que parecía un muro intransitable, la mujer del flujo de sangre podía ver a Jesús con claridad. Sus vestiduras se movían suavemente mientras él caminaba, rodeado de personas que lo tocaban, lo llamaban, lo apretujaban. Pero ninguno de esos toques era como el que ella cargaba en el corazón.
Ninguno nacía de un alma quebrada clamando por restauración completa. Ella no quería atención, no quería reconocimiento, no quería que Jesús se detuviera por ella. Todo lo que deseaba era un solo gesto. Un toque. Un toque capaz de atravesar sus barreras, sus miedos y sus dolores. Y lo más hermoso de esta historia es que ella no planeó tocar el rostro de Jesús, ni sus manos, ni siquiera sus pies. No. Ella quería tocar solo el borde de su manto. La parte más simple, más discreta, más accesible. Ella creía que no era digna de tocar al Maestro. No era digna de interrumpir su caminata. No era digna de pedir ayuda. Pero creía en algo mayor. Creía que, si tan solo tocara el borde de su manto, solo eso sería suficiente para sanarla. Y esta es una de las declaraciones de fe más osadas y profundas de toda la Biblia. Porque ella no pidió ver una señal. No pidió que Jesús la mirara. No pidió atención. Ella creyó que bastaba tocar aquello que apenas tocaba a Jesús. Y esa fe tan humilde, tan intensa, tan sincera, es lo que movió el corazón de Dios. Imagina la escena. Ella se inclina, quizá con dificultad, quizá con dolor, quizá con la respiración acelerada por el esfuerzo. Sus manos tiemblan. Su corazón late con fuerza. A su alrededor, las personas la empujan sin percibir su fragilidad. Ella se inclina cada vez más, hasta que finalmente sus dedos alcanzan aquello que había esperado por años. El borde del manto de Jesús. Y en ese preciso instante, lo imposible se rompió. La Biblia dice que inmediatamente la hemorragia se detuvo. No fue gradual. No fue lento. No fue simbólico. Fue inmediato. Como si el cielo hubiera abierto una puerta frente a ella. Como si su toque hubiera activado una respuesta directa del trono de Dios. Y esto nos enseña algo poderoso. La fe verdadera no necesita explicaciones. Necesita valentía. Cuando la fe toca a Jesús, Él responde. Siempre. Aquel toque no fue solo físico. Fue espiritual. Su mano tocó el tejido, pero su fe tocó el corazón de Cristo. Una mujer rodeada de vergüenza tocó a un Dios rodeado de santidad. Una mujer sin nombre tocó al nombre sobre todo nombre. Una mujer que nadie quería cerca tocó a aquel que siempre acoge. Y en ese instante, ella lo supo. Su cuerpo lo supo. Su alma lo supo. Algo había cambiado. El dolor cesó. El flujo se detuvo. Una paz que no sentía desde hacía más de una década inundó su interior. Y por primera vez después de tantos años, se sintió completa. Sana. Viva de verdad. Y aquí hay un detalle espiritual profundo. Ella tocó a Jesús sin pedir permiso. Sin anunciar nada. Sin explicación. Y Jesús lo permitió. Porque Dios nunca pone barreras para quien lo busca con sinceridad. Ella no estaba donde la sociedad quería que estuviera. Estaba donde Dios necesitaba que estuviera. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Cuando pensó que podría simplemente alejarse discretamente, mezclarse otra vez en la multitud e irse a casa curada, Jesús se detuvo. Él lo detuvo todo. La caminata cesó. El ruido de la multitud disminuyó. Y él hizo una pregunta que resonó en el aire y en su corazón: ¿quién me tocó? Pero ese momento quedará para el próximo bloque. Porque allí, en medio de cientos de personas tocando a Jesús, solo un toque hizo que el Maestro se detuviera. Solo un toque hizo que el cielo respondiera. Y esa revelación guarda una profundidad espiritual extraordinaria. El toque que hizo a Jesús detenerse. La multitud seguía empujando, rodeando y tocando a Jesús por todos lados. Hombres curiosos, mujeres pidiendo ayuda, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Era un escenario de movimiento constante, de manos que se extendían, de voces que llamaban, de pasos que seguían al Maestro. Pero de repente, todo cambia. Jesús se detiene. Interrumpe la caminata, reduce el paso, levanta la mirada y hace una pregunta que nadie esperaba oír en ese momento. ¿Quién me tocó? Los discípulos se quedan confundidos. Pedro, impulsivo como siempre, quizá fue el primero en cuestionar: Maestro,
todos te están tocando. Hay tantas personas aquí que es imposible distinguir un toque del otro. Pero Jesús no estaba hablando de un toque común. Él sabía exactamente lo que había sucedido. Sintió algo sobrenatural salir de él. Percibió una fe diferente, única, profunda, que atravesó la multitud como una flecha y se conectó directamente con su poder. Mientras todos intentaban entender el motivo de aquella pregunta intrigante, la mujer del flujo de sangre se congeló por dentro. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a escapar de su pecho. Ella no esperaba eso. Pensó que podría tocarlo, recibir su cura en silencio y desaparecer entre las personas. Pero Jesús no permitió que ella saliera invisible. Él nunca permite que un hijo que lo busca con sinceridad permanezca escondido. El milagro puede acontecer en silencio, pero el reconocimiento viene a la luz. Imagina lo que pasaba por la mente de aquella mujer en ese momento. ¿Será que él me va a reprender? ¿Será que me expulsarán cuando descubran que yo, impura, toqué al maestro? ¿Será que me avergonzarán delante de todos? Ella sabía que, según la ley, tocar a alguien en su condición era prohibido. Pero tocar a un rabino, tocar al Mesías, era impensable. El miedo apretaba su garganta. Pero Jesús no preguntó para avergonzarla. Preguntó para revelarla. Él quería mostrar al mundo su fe. Su valentía. La pureza de su búsqueda. Quería honrarla delante de todos aquellos que durante años la trataron como impura. Y espiritualmente, existía algo aún mayor. Jesús no deja que nadie viva una bendición escondida. Si Él transforma tu vida, quiere que sepas que fue Él. Quiere que tu fe sea testimonio, no secreto. La mujer entonces toma la decisión más difícil de toda su jornada. Se acerca. Temblando. Avergonzada. Con lágrimas en los ojos. Se arroja a los pies de Jesús y lo cuenta todo. Dice delante de todos cómo estaba hacía 12 años. Cómo sufría. Cómo gastó todo. Cómo empeoró. Cómo oyó hablar de él. Cómo tocó su manto. Cómo fue sanada inmediatamente. Ella abre su alma rota delante del único que podía restaurarla por completo. Y en ese instante, el ambiente cambia. Los que antes no querían estar cerca de ella ahora observan en silencio. La mujer que siempre fue empujada a los rincones ahora está en el centro de la atención. Pero no por vergüenza, por honra. Jesús la mira con ternura. La ve como nadie jamás la vio. La llama como nadie jamás la llamó. Hija. No mujer impura. No rechazada. No olvidada. Hija. Esa palabra era más que un título. Era una cura emocional. Era un abrazo al alma. Era Dios diciendo: tú siempre me perteneciste, aun cuando el mundo te apartó. Jesús continúa: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Y ese vete en paz no era solo para el cuerpo. Era para el alma. Para el corazón. Para 12 años de angustia siendo borrados con una sola frase. Y existe una verdad espiritual profunda en este diálogo. Jesús podría haberla dejado curada y seguir adelante. Pero él no quería ser solo el milagro físico de ella. Quería ser su milagro completo. Quería sanar el cuerpo, pero también las memorias, los traumas, la etiqueta de impura, el rechazo. Dios no hace milagros a medias. Cuando Él toca, restaura todo. Mientras tanto, la multitud que la despreciaba ahora veía ante sus ojos a una mujer transformada. Un testimonio vivo del poder de Dios. Porque el milagro de ella no era solo para ella. Era para todos los que necesitaban ver que Jesús no rechaza a nadie que lo busca con sinceridad. Era para mostrar que la fe no tiene que ser perfecta, solo verdadera. Y era para enseñar al mundo que incluso el toque más simple, cuando viene de un corazón quebrantado, mueve el cielo cuando está motivado por la fe. Ahora Jesús sigue su camino, pero la mujer sigue una nueva vida. Ya no a escondidas. Ya no cargando dolor. Ya no ocultándose detrás de la vergüenza. Ahora ella camina como hija. Sana. Restaurada. Libre.
En el próximo bloque, veremos cómo este milagro resonó espiritualmente y lo que revela sobre la manera en que Dios ve a los rechazados, olvidados o minimizados por la sociedad. El toque que lo cambia todo, la sanidad y la revelación. La punta de sus dedos finalmente roza el borde del manto de Jesús. Es un toque tan suave que nadie lo notaría, nadie, excepto el cielo. En el instante exacto en que el tejido toca su piel, un flujo de poder invisible atraviesa el cuerpo de aquella mujer como una ola cálida y viva. Ella contiene la respiración. Su corazón se acelera. Algo dentro de ella cambia. El dolor que la consumió durante 12 años simplemente desaparece. El peso que llevaba en el pecho se disuelve. Sus músculos se relaxan, su alma se aquieta, y su cuerpo, que por tanto tiempo fue un campo de batalla, ahora se convierte en un lugar de paz. Ella lo sabe. Ella lo siente. Ella ha sido sanada. Pero antes de que pueda dar un paso atrás, antes de que pueda desaparecer como pretendía, Jesús se detiene. Él interrumpe el camino, levanta la mano, y el sonido de la multitud parece desmoronarse en silencio. Es como si el tiempo contuviera la respiración junto con ella. Jesús mira alrededor y pregunta con una autoridad que corta el aire. ¿Quién me tocó? Los discípulos se miran unos a otros, confundidos. Pedro intenta explicar. Maestro, todos te están tocando. La multitud te aprieta por todos lados. Pero Jesús niega con la cabeza. Su mirada se vuelve más seria. Alguien me tocó de verdad. Yo sentí que poder salió de mí. La mujer se queda inmóvil. El miedo que había empurrado para longe vuelve con forca. ¿Y si la multitud descubre quién es? ¿Y si la rechazan otra vez? Ella no debería estar allí. Tocó pessoas. Tocó a un maestro. Según la ley, es impura. A los ojos del pueblo, es indigna. Pero en ese momento, algo dentro de ella muda, la misma fe que la empujó hasta Jesús ahora la empuja hacia la verdad. Temblando, con el corazón acelerado, se arrodilla a los pies de él. Entre lágrimas, lo cuenta todo, su dolor, su sufrimiento, su vergüenza, su osadía y la sanidad que acaba de recibir. La multitud observa en silencio. Algunos quedan impactados. Otros se apartan. Pero Jesús no. Él no retrocede. No se escandaliza. No la reprende. Él extiende la mano y levanta suavemente su rostro. Sus ojos encuentran los de él, ojos que no ven impureza, sino valentía, que no ven vergüenza, sino fe. Y entonces Jesús declara palabras que atraviesan siglos. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda libre de tu mal. Hija. La palabra más hermosa que ella podría oír. La palabra que cura no solo el cuerpo, sino la identidad. La multitud testimonia lo imposible acontecer diante de sus ojos. Y mientras Jesús continúa su camino, la mujer permanece allí por un instante, sintiendo la vida pulsar nuevamente dentro de sí, como si hubiera renacido. La fe de ella no solo tocó un milagro. La fe de ella tocó al propio Dios. Y esta verdad resuena hasta hoy. Cuando la fe rompe barreras, lo imposible no resiste, se doblega ante aquel que todo lo puede. La lección oculta que pocos perciben, Jesús busca a quien lo toca con fe. Después de que Jesús declara: Hija, tu fe te ha salvado, un silencio reverente se apodera de la multitud. Las personas alrededor aún intentan comprender lo que acaban de presenciar. Muchos vieron a Jesús ser tocado a lo largo de aquel camino estrecho, empujado por todos lados, pero solo una mujer, entre decenas, recibió un milagro. Solo ella experimentó el poder que salió del Maestro. Y aquí surge una de las lecciones más profundas de esta historia, una verdad que muchas veces pasa desapercibida incluso para los lectores más atentos: Jesús no busca a quien lo toca por casualidad, sino a quien lo toca con fe. Aquella mujer no lo alcanzó con fuerza. No lo tocó con habilidad. No lo convenció con palabras. Ella lo tocó con fe. Y ese toque rompió lo natural, abrió puertas en lo invisible y activó lo sobrenatural. Mientras Jesús vuelve a caminar, los discípulos intercambian miradas, intentando entender por qué él detuvo todo solo por causa de aquel toque. Ellos habían visto gente rozándolo durante todo el camino. Pero para Jesús,
Había una diferencia clara entre rozar y creer. Entre estar cerca y confiar. Entre acompañarlo y entregarse. La multitud se acerca a Jesús por muchos motivos: curiosidad, interés, necesidad, expectativa, desesperación. Pero solo quien lo toca con fe experimenta una transformación real. La mujer del flujo de sangre nos revela esto de forma grandiosa. Ella ni siquiera habló con el maestro antes. No pidió oración. No pidió atención. No pidió explicaciones. Ella creyó silenciosamente, profundamente, intensamente. Ella creyó que bastaba un toque, no un abrazo, no una palabra, no una larga conversación, apenas un toque. Y Dios honró ese toque. Mientras ella se aleja, aún emocionada, conteniendo lágrimas de alegría, la multitud continúa siguiendo a Jesús. Pero aquella mujer sale de aquel lugar completamente diferente. No solo curada, sino restaurada. No solo libre de la enfermedad, sino libre de la vergüenza. No solo transformada por un milagro, sino transformada por una identidad nueva. Ella entra anónima. Sale reconocida. Entra impura. Sale llamada hija. Entra quebrada. Sale fortalecida. Aquí entendemos otra capa de esta historia: Jesús no solo sana cuerpos. Él sana historias. El toque de ella nos enseña sobre cuando la fe es movida por la desesperación, por el hambre espiritual, por la conciencia de que Jesús es la única respuesta. La mujer no tenía un plan B. No tenía recursos. No tenía influencia. No tenía condiciones de esperar más. Ella no buscó a Jesús por conveniencia, sino por necesidad absoluta. Y esta es otra clave poderosa. Cuando alguien busca a Jesús como única salida, el milagro encuentra ese corazón más rápido de lo que imaginamos. Mientras el pueblo observa, algunos comienzan a percibir que no es la fuerza de sus manos lo que atrae el poder de Dios, sino la posición de su corazón. Y eso arroja una sombra de reflexión sobre todos allí, incluso sobre nosotros que escuchamos esta historia tantos siglos después. ¿Cuántos de nosotros rozamos a Jesús sin realmente tocarlo? ¿Cuántos caminamos a su lado sin rendir el corazón? ¿Cuántos hablan de Él, cantan sobre Él, estudian sobre Él, pero no se arrojan a sus pies con una fe viva? Aquella mujer no solo tocó un milagro. Ella reveló cómo funciona el milagro. Y al observar su jornada, entendemos que la fe no es ruido, es decisión. No es apariencia, es entrega. No es ritual, es relación. Jesús no está buscando multitudes que lo presionan. Él está buscando corazones que lo tocan de verdad. Y cuando Él encuentra un corazón así, poder sale de él. Y cuando ese poder sale, nada permanece igual. El milagro comienza cuando el corazón decide tocar a Jesús con fe, aunque todo alrededor diga que es imposible. La fe que abre caminos, el impacto de la curación en la vida, en el alma y en el propósito. La mujer camina entre la multitud, aún sintiendo el impacto de lo que acaba de suceder. Por primera vez en 12 años, percibe su cuerpo ligero, la sangre detenida, el dolor desaparecido. Pero la curación física es solo el comienzo. Algo mucho mayor está ocurriendo dentro de ella, algo que toca dimensiones espirituales que jamás imaginó alcanzar. Porque mientras Jesús sigue adelante, rodeado por personas que aún intentan comprender su poder, aquella mujer experimenta una transformación que va mucho más allá de la salud. Ella descubre que su fe abrió puertas que estuvieron cerradas por más de una década, puertas sociales, emocionales y espirituales. Antes de tocar las vestiduras del Maestro, vivía aislada. Ahora, finalmente puede volver con su familia. Antes, todos se alejaban de ella por miedo a la impureza. Ahora, puede caminar entre la gente sin ser rechazada. Antes, cargaba un peso constante de vergüenza. Ahora, lleva la marca del milagro. Y cada paso que da después de aquel toque revela una verdad poderosa. Cuando Jesús cura, Él no sana solo lo que duele. Él sana lo que impide. Su enfermedad no era solo física. Le impedía vivir, amar, abrazar, trabajar, soñar, orar en paz. Era como una prisión que la aprisionaba lentamente, quitándole no solo la salud, sino también la esperanza. Pero ahora, mientras camina, siente una especie de libertad interior que crece más y más.
La sensación de ser invisible desaparece. La sensación de ser indigna se evapora. Es como si Jesús hubiera encendido dentro de ella una llama que jamás se apagará. Y esto nos lleva a una de las verdades más hermosas de esta historia. El milagro no termina en el momento de la curación, que empieza allí. Porque lo que Jesús hizo por aquella mujer no fue solo devolverle la salud, sino devolverle su identidad, su dignidad, su futuro, su fe. Él no solo cerró una herida, él abrió caminos. Imagínala llegando a casa después de años alejada de las personas. La puerta se abre, alguien la ve entrar y, de repente, lágrimas, abrazos, asombro, alegría. Ella puede tocar, besar, abrazar a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Puede volver a vivir sin miedo. Puede sentarse a la mesa nuevamente. Puede mirar a los ojos de las personas sin bajar la cabeza. Su curación cambia no solo su cuerpo, sino su historia. Y ese es el poder de Dios. Él no solo resuelve un problema, Él transforma destinos. Muchas veces nosotros mismos vivimos como esta mujer. Cargamos dolores ocultos, sangramientos internos que nadie ve. Luchas silenciosas que debilitan nuestra alma. Situaciones que se prolongan por años, consumiendo nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra esperanza. Pero esta historia nos recuerda que no existe sufrimiento tan largo que Jesús no pueda terminar, ni vergüenza tan profunda que Él no pueda borrar. La mujer del flujo de sangre creyó que un simple toque sería suficiente. Y ese toque no solo cambió su presente, cambió el resto de su vida. Mientras ella sigue su camino, la multitud continúa acompañando a Jesús, pero ahora hay un nuevo brillo en el aire, un ambiente de expectativa diferente. Las personas empiezan a percibir que no están frente a un simple maestro, sino frente a alguien capaz de transformar la existencia humana con un solo gesto. Y esa atmósfera despierta algo en cada corazón presente, un deseo, una pregunta, una esperanza. Si Él lo hizo por ella, ¿será que puede hacerlo por mí? Eso es exactamente lo que provoca su fe, inspiración. Un milagro que se convierte en testimonio. Una vida que se convierte en mensaje. Ella no predica con palabras. Ella predica con lo que Cristo hizo en ella. Y al observar su jornada, entendemos el propósito mayor de este pasaje. La fe que rompe barreras no es solo una fe que recibe, es una fe que inspira, transforma y abre caminos que nunca más se cierran. Si llegaste hasta aquí, hasta este último momento de nuestra jornada, quiero felicitarte de todo corazón. Pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje bíblico tan profundo. Y cuando alguien permanece hasta el final, eso revela algo especial, hambre espiritual, deseo de aprender, voluntad sincera de escuchar la voz de Dios. Esto muestra que el Espíritu Santo está tocando tu vida de alguna manera. A lo largo de esta historia, caminamos junto a aquella mujer que sufrió durante 12 largos años. Acompañamos su dolor, su soledad, su exclusión, su batalla silenciosa, sus miedos, sus intentos frustrados, sus lágrimas escondidas. Vimos cómo avanzó incluso débil, cómo decidió romper barreras, cómo extendió la mano aún temblando, cómo tocó a Jesús aún sabiendo que muchos la juzgarían por eso. Y entonces vimos el milagro. El toque. La curación. La restauración. La identidad de vuelta. La transformación completa. Pero, por encima de todo, vimos la mirada de Jesús. Una mirada que no condena, no rechaza, no excluye, no desprecia. Una mirada que encuentra fe donde el mundo ve fracaso. Una mirada que ve una hija donde la sociedad veía una impura. Una mirada capaz de cambiarlo todo. Esta historia no es solo sobre una mujer. Es sobre mí. Es sobre ti. Es sobre todos nosotros que ya hemos cargado dolores que nadie ve, sangramientos emocionales que intentamos ocultar, luchas internas que enfrentamos solos. Así como ella, tal vez tú también estés enfrentando algo desde hace mucho tiempo. Tal vez exista algo que sangra en tu alma. Tal vez exista una preocupación que te drena, un miedo que paraliza, una culpa que pesa, una herida que insiste en no cicatrizar. Tal vez has intentado de todo, has buscado ayuda en tantos lugares, y aún así sigues esperando una respuesta. El mensaje del Evangelio para ti hoy es claro y poderoso. Jesús aún está en el camino. Él aún puede ser tocado. Él aún libera poder.
Él aún llama hijo e hija a los que lo buscan con fe. Y ahora quiero invitarte a hacer algo muy importante. Antes de terminar, escribe aquí en los comentarios una frase de fe, algo que represente tu decisión espiritual después de esta historia. Puede ser: quiero tocar a Jesús con fe. Señor, sana mis heridas escondidas. Mi fe rompe barreras. Escribe algo que simbolice tu compromiso con Dios, tu deseo de seguir creciendo en la fe, tu decisión de no rendirte. Esto no es solo un comentario, es un acto espiritual, una declaración pública, una semilla plantada. Y si este mensaje tocó tu corazón, te pido con cariño, deja tu like. Esto ayuda a YouTube a entender que este contenido necesita llegar a otras personas que están sufriendo, otras personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para formar parte de esta familia. En cada video caminamos juntos por las historias de la Biblia, aprendiendo, creciendo, fortaleciendo la fe, encontrando respuestas y escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Ser suscriptor aquí es una forma de mantener tu espíritu alimentado y continuar avanzando en tu caminata cristiana. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo: cierra tus ojos por unos instantes. Solo por unos segundos. Respira profundo. Siente la presencia de Dios a tu alrededor. Mientras la música de fondo suena, permite que el Espíritu Santo te hable. Entrega lo que duele, entrega lo que sangra, entrega lo que pesa. Haz lo mismo que aquella mujer hizo, extiende tu fe y toca a Jesús. Que esta historia permanezca viva dentro de ti. Que la fe de ella inspire tu jornada. Y que descubras, cada día, que quien toca a Jesús con fe, nunca vuelve siendo el mismo. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. Que Dios te bendiga profundamente y que su paz acompañe cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo video del canal.